Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están de pie, que ya están listos para oír tu palabra. Gracias, Señor, por este día que tú nos concedes iniciar. Estamos en tus manos. Te rogamos que nos hables con tu Espíritu Santo, que nos guíes a toda la verdad, que sean edificados mis hermanitos. Señor, henos aquí, abrimos nuestro corazón para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 10, desde el verso 34 en adelante. El título de esta transmisión es El Espíritu Santo en los gentiles. Dice así la palabra de Dios, Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Hermanos amados, le doy contexto. Recordará usted, la semana pasada, el día sábado, vimos la transmisión del pasaje anterior. Hablaba, hermanitos, de cómo a través de un ángel se le habló a un hombre llamado Cornelio, que hizo venir a este Pedro, y precisamente para que le predicara el evangelio. Ahora Pedro ya está en la casa de este hombre, y ya hay varios invitados para escuchar la palabra del Señor. Y esto es, hermanitos, lo que dice Pedro ya en la casa de este hombre. Le repito el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es, hermanitos, porque ahora estaba en casa de gentiles, no judíos. Dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste abundó haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Ahí, hermanos amados, él estaba predicándoles acerca del Señor Jesucristo. Y para esto, hermanitos, todos estaban receptivos, atentos, pues para esto el Señor envió a traer a este Pedro. Como ya vimos anteriormente, este privilegio de predicar el evangelio no se lo dio a los ángeles. Ellos ayudan, ellos aportan, ellos cuidan, defienden, libran, porque así el Señor lo dispuso, pero la predicación del evangelio es para nosotros, o sea, que nosotros, los discípulos del Señor, evangelicemos, hablemos de sus maravillas. Muy bien, ahora, hermanitos amados, como estamos viendo, ya es el primer caso en el que Dios obra en los gentiles, a partir de la historia de la iglesia, a partir de este libro de los Hechos, como el Señor ya había anticipado y a través de profecías
de enseñanzas. Por ejemplo, en el caso del centurión, cuando, hermanitos, el Señor Jesús iba ya para su casa y él dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y será hecho. Entonces el Señor Jesús dijo que nunca había hallado tanta fe, ni siquiera en Jerusalén. Y él dijo que vendrán personas, hombres de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham. Esto, hermanitos, lo decía haciendo referencia de los gentiles que un día se iban a salvar. También en el libro de Juan, cuando el Señor habla de que Él es el buen pastor, también hizo referencia. Dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y que a esas ovejas debía de atraerlas a Él mismo, y que habrá un rebaño y un pastor, haciendo alusión a la iglesia, pero de otro rebaño, hermanitos, ya no de Israel y los judíos, no porque los quitara, no porque los sustituyera, no porque los abandonara, no, mis hermanitos, Dios es fiel con Israel, nuestro amado hermano Israel. Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces, hermanitos, ya aquí en el libro de Hechos, se llama Hechos de los Apóstoles, pero conocemos más también que es Hechos del Espíritu Santo, se empieza, hermanitos, a tratar, a evangelizar a no judíos, también conocidos como gentiles. Y antes, hermanitos, que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se dedicara de lleno ya a la predicación de los gentiles, se dio inicio por parte de Pedro. Y, hermanitos amados, con la ayuda del Señor, mañana a través del capítulo 11 veremos, hermanitos, pues la sorpresa que causó. Y bueno, había hasta debate, hermanos amados, que por qué Pedro había entrado en casa de gentiles. Los gentiles eran considerados como pecadores. Entonces, hermanitos, él tuvo que aclarar que el Señor también vio, estimó a los gentiles para salvación. Muy bien, ya se hace entonces, hermanitos, referencia de que los no judíos empiezan a recibir el evangelio. Y bueno, eso es lo que vemos a continuación. Ya se les habló a estos gentiles, a Cornelio, un romano, y su gente, pero vemos lo que dice a continuación, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, la predicación. Resulta, hermanitos, que, bueno, puedo entenderlo de esta manera, como está escrito, sin que Pedro lo esperara, lo supiera o lo tuviera planeado, vino el Espíritu Santo mientras él predicaba. Tal vez, hermanitos, y es muy posible, de que Pedro no tuviera planes ni pensamientos en que la gente a la que le predicaba, gentiles, fueran a recibir al Espíritu Santo, porque ni siquiera estaba hablando de esa llenura o de ese bautismo sobre ellos, sino más bien que había ungido al Señor Jesús. Eso es lo que dice el verso 38. No había más planes, hermanitos, pero Dios todo lo sabe y ya todo lo tenía trazado. Esto era una obra de Dios, y por eso, hermanitos, más sorpresa causaba todo esto, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en los gentiles. Dice, hermanitos, que cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Habla de judíos cristianos, el grupo de hermanos que había venido con este Pedro. Acuérdense que el Señor Jesús primeramente predicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
Todos los discípulos, todos los 12, eran judíos. Y hermanitos amados, los que venían y creían en el Señor Jesús hasta el momento eran judíos. Incluso cuando el Señor Jesús ascendió, fue llevado arriba, todos los presentes eran puros judíos. Ahora, debido a esta obediencia de Pedro, la visión que el Señor le dio, la voz que oyó del Señor, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común, eso causó de que sí se convenciera Pedro de ir a predicar a no judíos. Ahora, hermanos amados, vino el Espíritu Santo. Dice aquí que cayó sobre todos los que oían el discurso. Y hermanitos, les repito también el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Esos judíos estaban maravillados. ¿Cómo es posible que en un no judío venga también el Espíritu Santo? Y hermanitos, dice en el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Hermanos amados, aquí le doy una breve explicación de por qué la sorpresa. Muy bien. De origen, hermanitos, el Señor escogió a Abraham y su descendencia le dio un pacto que se llama circuncisión. La circuncisión no era el pacto con Moisés, sino con Abraham. Y hermanos amados, le dijo que de él iba a ser una nación grande, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, a partir del linaje de Abraham, lo que es Isaac, Jacob, llamado también Israel, luego la esclavitud en Egipto, luego la liberación en el desierto cuando estuvieron 40 años, luego la adquisición de la tierra prometida, tiempo de jueces, tiempo de reyes, todo ello, hermanitos, en todo ese trayecto, el Espíritu Santo, conocido como Ruach HaKodesh, o brisa sagrada, Shekinah, Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, venía solamente, hermanitos, sobre 3 tipos de personas: o el rey, o el sacerdote, o el profeta. 3 personas que podían recibir, y una a la vez, hermanitos. No había Espíritu Santo en 2, 3, 5 personas al mismo tiempo, sino en uno reposaba. Ahora, cuando, hermanitos, había grupos de profetas extáticos que eran de 40, de 50, o también conocidos como los hijos de los profetas, por ejemplo, en tiempos de Samuel, en tiempos de Saúl, bueno, hermanitos amados, se movían a través de la éxtasis, o lo que ya mencionamos, trance, y podían profetizar. Pero, hermanitos amados, eran grupos especiales. Pero no vamos a decir que por acá hay un profeta de esos fuertes, vamos a decirlo como Elías, y que al mismo tiempo hubiera otro profeta, más que casos muy aislados, tenía que quitarse uno para que el otro fuera su sucesor. Por ejemplo, el sucesor del profeta Elías era Eliseo, y sobre él continuaba la unción. O sea, le menciono esto, hermanitos, porque para los judíos sí era sabido que el Espíritu del Señor, Ruach HaKodesh, viniera sobre el sacerdote, sobre el profeta o sobre el rey, esos 3 tipos de personas. Pero, hermanitos, eran casos tan especiales, hombres tan especiales, tan únicos, y eran consagrados por Dios y para Dios. Eran hombres santos que se apartaban del mal. Pero claro que no hay nadie como nuestro Señor Jesús, que Él es 3 veces santo, no solamente una vez. Y, hermanitos, entonces se sabía que venía el Espíritu Santo no sobre cualquier persona, sino en personas escogidas por Dios. El Espíritu del Señor venía sobre ellos.
vino sobre Saúl, vino sobre David, y así, mis hermanitos, en los profetas, tanto mayores como menores. Ahora, la sorpresa que causaba cómo el Espíritu Santo, que venía únicamente en reyes, sacerdotes y profetas, ahora puede venir sobre un romano. El Espíritu Santo puede llegar y llenar a varios que no son judíos, que eran considerados impíos o hipócritas. Bueno, sí, con toda la maldad, la impiedad, impíos y hasta idólatras, hermanos amados. O sea, si los judíos veían, incluso hasta los de su media raza, samaritanos, los veían a veces, hermanitos, con menosprecio. Y por eso también la visión de Pedro, que venía un lienzo del cielo, una sábana llena de animales, cuadrúpedos, reptiles, y que se le decía: mata y come, y él decía: no, jamás nada inmundo ha entrado en mi boca. Pero sabemos que Dios se refería a que fuera con estos hombres no judíos, y que Dios los había limpiado. Y sabemos cómo: con la sangre de Cristo. Así como a nosotros, hermanitos, claro que muchos de nosotros, mucha gente, antes de conocer a Cristo, adoraban ídolos, había maldad, y como dice Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió. Ahora, ya que el Señor es el que le hablaba a estos a través de Pedro, estos no judíos, estos gentiles romanos, seguramente el Señor, hermanitos, ya estaba ministrando, obrando con su Espíritu Santo en ellos. O sea, me refiero a lo siguiente: si ellos hubieran estado sucios o en pecado en aquel instante, el Espíritu Santo no los llenaba, hermanitos, porque el Espíritu Santo no llena vasos sucios, solamente lavados con la sangre del Cordero. Me refiero a las vidas. Pero vino el Espíritu Santo. Entonces la sorpresa de los judíos, cómo este Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que solamente viene, bueno, en profetas, reyes, sacerdotes, y ahora en ellos, los judíos, ahora también viene sobre gentiles. ¿Cómo es posible? La mayoría de los gentiles es idólatra. La mayoría de los gentiles no conocen a Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos? Y es lo profetizado, hermanitos, en Joel, y lo que mencionó también Pedro, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre toda carne. Y eso se refiere a todo tipo de ser humano, no a todo ser humano en absoluto, o sea, todos, sino a todo tipo de ser humano, chico, grande, rico, pobre, la raza que fuera, hermanos amados. Bueno, ahora vemos lo que dice la Escritura. Versículo 46, porque oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, o sea, bautizarlos en agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros? En otras palabras, ¿podemos impedir que se bauticen en agua estos no judíos cuando ya recibieron el Espíritu Santo? Y hermanitos, verso 48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hemos visto, mis hermanitos, en este trayecto de hechos, que muchos, incluso miles, se bautizaron. Cuando predicó Pedro, predicó una primera vez 3,000 hombres convertidos, una segunda vez 5,000 hombres convertidos, y de ellos muchos creyeron y se bautizaron. Ahora, hermanitos, también vimos acerca del eunuco etíope, también inmediatamente se bautizó. Y ahora,
ya que recibieron al Espíritu Santo estos romanos, también, hermanitos, era necesario bautizarlos en agua. Y claro, aquí hay, hermanitos, pues un grande y hermoso misterio. ¿Cómo fueron bautizados por el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua? ¿Cómo es posible esto? Pero para Dios no hay nada imposible. Y vemos que eran creyentes. Cuando oían la palabra de Pedro, no refutaban. Quiere decir que asentían, recibían el mensaje de Pedro, creían en el Señor Jesucristo, inmediatamente creyendo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ahora, hermanitos, había que bautizarlos en agua. Entonces, tómelo en cuenta, grábelo en su corazoncito, hermanos, que cualquier creyente, cualquier cristiano, ahora hijo de Dios, ahora es cristiano, seguidor de Cristo Jesús, discípulo, hijo de Dios a través de la fe y la gracia, hermanitos, debe de bautizarse en agua. Es bautismo de arrepentimiento. Y Dios dispone para ellos también el bautismo de fuego o bautismo del Espíritu Santo. Eso proviene de Dios. Va de la mano, hermanitos, el bautismo para un nuevo creyente. Hace muchos años, hermanitos, había ese mover y esa característica en muchas iglesias cristianas, evangélicas, que entre sus miembros hubiera cristianos que no se bautizaban durante años. Sin embargo, se congregaban, pero había un común denominador. No cambiaban, hermanitos. Hágale cuenta, llega un nuevo miembro a la iglesia, recibe a Cristo, hace la oración de fe o la oración del pecador. Y, hermanitos amados, confiesa al Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, se le invita a bautizarse, pero dice, no, todavía no, me falta mucho hasta que mejore, hasta que sea santo, porque esta es una grande decisión. Y, hermanitos, claro que es ignorancia de la palabra, porque para nacer de nuevo hay que morir, y eso es bautizarse, confesar pecados, ser sepultado en el agua y ser sacado del agua, simbolizando ahora resucitado juntamente con Cristo. Si no, ¿cómo va a ser nueva criatura si no murió al pecado o a la maldad? Por eso, ser sumergido en el agua completamente simboliza sepultura del que murió a sus pecados. Y ese tipo de gente, hermanitos, había en muchas iglesias, gente que no quiso bautizarse. Pero con todo esto, hermanitos, estamos viendo lo correcto es creer en el Señor, inmediatamente bautizarse en agua. Y claro, está bien que lo disipulen, que le aclaren qué es lo que le ha sucedido, por qué se bautiza uno, para qué sirve y todo lo que continúa, mis hermanitos, es bueno. Y claro, hay cierto tiempo en que se da esa doctrina. Y, hermanitos, la gente ha de bautizarse. Pero si espera y espera y espera, bueno, entonces en ese tiempo de espera no ha nacido de nuevo todavía. Se le puede llamar simpatizante, pero no es discípulo, no es hijo de Dios, no es salvo, hasta que haya confesado sus pecados y haya nacido del agua y del Espíritu. O sea, bautizado en agua, hermanitos. Muy bien. Dice aquí la palabra del Señor que mandó bautizarlos, verso 48, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Así, hermanitos, comenzó la predicación a los gentiles. Ya el Señor, hermanitos, bueno, uso esta frase, como que si tuviera prisa para que el evangelio se predicara también a los no judíos. Muchos judíos habían creído, hermanitos, pero también muchos seguían rechazando el evangelio. Veremos en este mismo libro de Hechos, si seguimos en la tierra todavía,
que primeramente Pablo predicaba en las sinagogas, o sea, de judíos, pero lo rechazaban al Señor Jesús y a su evangelio. Entonces él tenía que decir: me vuelvo a los gentiles. Si vosotros no se os juzgáis dignos de esta salvación, yo me vuelvo a los gentiles. Y se iba predicando, hermanitos, a los no judíos, por el rechazo de los judíos al evangelio. Muy bien, hermanitos, gracias al Señor hay iglesia hoy conformada por redimidos por la sangre de Cristo. Y hermanitos, claro que hay judíos que creen en el Señor Jesús hoy en día. Se les llama judíos mesiánicos. No, hermanitos, de otra índole, porque también hay quienes se hacen pasar por judíos o se disfrazan de judíos y también se hacen llamar judíos mesiánicos. No, mis hermanitos, o mesiánicos, no. Mesiánico tiene que ser judío de sangre, pero nacido de nuevo a través de Cristo Jesús. Ese es un judío original mesiánico. Ahora, si alguien se hace judío y pues claro que cree en Cristo Jesús, si habla mucha terminología del hebreo, bueno, es un gentil salvo por Cristo, solamente que quiere hacerse judío. Y eso está, hermanitos, descrito en el libro de Gálatas, cuando Pablo les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y hermanitos, es porque ellos habían empezado en lo espiritual y terminaban en lo carnal, porque querían volver a las cosas judías, tales como circuncisión. Y hermanitos, muchos de ellos eran gentiles y los querían judaizar. Y hermanitos, nosotros no somos judíos, somos del pueblo ahora de la iglesia del Señor, pero no hemos reemplazado, no hemos sustituido a Israel. Somos gentiles, pero salvados por la sangre de Cristo Jesús, lavados. Muy bien, hermanitos, así es como se fundamenta la iglesia desde sus inicios, primeramente con judíos y luego, hermanitos, la predicación a los no judíos, a los gentiles. Y hasta la fecha, hermanitos, hasta la fecha, la iglesia permanece, pero pronto Dios la va a levantar cuando suene la trompeta. Así que, mis hermanitos, no somos hijos de Martín Lutero, como así dicen los católicos, que ese fue nuestro fundador. No, hermanitos, el evangelio se ha predicado por todos los siglos. Nosotros somos hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, aunque nos llamen protestantes, que porque ellos dicen que a partir de la reforma de Martín Lutero, de ahí nos originamos. No, mis hermanitos, desde que hay predicación del evangelio, se ha seguido por generaciones. Y hermanos amados, aún con tantas persecuciones, por ejemplo en la Edad Media, o a través de España, la Inquisición, a través de la Iglesia Católica Romana, esa persecución a judíos. Y hermanitos amados, ¿cómo ha sobrevivido la iglesia? Porque Dios la cuida hasta hoy. Muy bien, así empezó, hermanitos, la predicación a los gentiles, y ya después el apóstol Pablo será el que les predique. Ya Pedro no, sino Pablo. Y hasta Pablo dice que Pedro fue llamado para predicarle a los de la circuncisión, o sea, llamados judíos, y Pablo a los gentiles, o sea, los que no son de la circuncisión. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu amada iglesia. Gracias porque nos predicaron el evangelio. Y aún, Señor, tu palabra aclara que el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, que no éramos judíos. Gracias, Señor. Estamos en tus manos. La iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero, están en tus manos. Gracias, Señor, por todos mis hermanitos que ya se bautizaron en bautismo de arrepentimiento. Muchas gracias, Padre. Estamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, en este hermoso día. Le esperamos mañana a las 5 de la mañana si seguimos en la tierra. Amén.